les ha pasado a ustedes hasta aquí, en este tiempo de reunión. Pero yo les digo que con las canciones que hemos escuchado, con el testimonio que hemos recibido del hermano, se me ponía la piel de gallina, ¿no? Al escuchar esas cosas. Qué Dios tan grande y maravilloso que tenemos, ¿no? Y quisiera también decirles que este es el mejor lugar donde debemos estar. Sobre todo a partir de la palabra que quiero compartirles con ustedes en esta mañana. Porque pareciera que aquí es donde es todo alegría, es todo felicidad. Acá no pasa nada, diríamos, ¿no? Estamos en nuestro hábitat. No hay conflictos, no hay discusiones, o por lo menos pareciera que es el mejor momento para estar y el mejor tiempo. Y tal vez hasta quisiéramos permanecer en este lugar durante toda la semana, porque cuando salimos de acá nos encontramos con la realidad que nos toca vivir todos los días. Mañana es lunes, ¿no? Quisiera plantear algunos interrogantes para que con la ayuda de Dios y su palabra los podamos responder. ¿Y cuáles son esos interrogantes que tal vez ustedes se lo habrán hecho en alguna oportunidad? O tal vez se lo siguen haciendo. Sentimos los cristianos a veces que tenemos conflictos aún mayores que los inconversos. ¿Sabemos cuáles son los orígenes de esos conflictos? ¿Cómo los definimos? Y decía la hermana, porque se ve que leyó los mensajitos que nos manda Carlos, ¿no? ¿Los cristianos creemos que estamos en guerra o no? Oh, qué tan exagerado que es para decir esto. Vamos a ver qué nos aporta el apóstol Pablo para responder a estos interrogantes. Quisiera compartirles con ustedes esta mañana un estudio de Sugel Michelén, un pastor que por más de 35 años pastoreó una iglesia en Dominicana, y comparto lo que él expresa en ese estudio. Ese estudio se basa en Efesios capítulo 6. Para ello vamos a leer del versículo 10 al versículo 20, aunque solo vamos a profundizar en los primeros 4 versículos, pero en todos ellos el apóstol Pablo nos da elementos que nos preparan para la vida cotidiana en este mundo. Vamos a leer entonces el pasaje. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Todos sabemos, por decirlo de alguna manera, que antes de conocer a Cristo pertenecíamos a un bando, a un sector de la humanidad. Y Pablo define en Romanos 3:23 quiénes eran los que participaban de ese bando, por decirlo de esa manera. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón. Pero un poquito más adelante
en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esa es la razón por la que Pablo explica en esta carta desde el inicio que Dios se propuso redimir en Cristo a un grupo de hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y hacer de ellos una nueva sociedad llamada iglesia, una familia con un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, una misma salvación, y donde cada uno de sus miembros se encuentran en proceso de transformación permanente por el poder de Dios. Y ahora dice que deben vivir conforme a esta nueva situación que tienen como cristianos. Por eso en el capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, y también seguramente a nosotros hoy. Es palabra de Dios. Y a partir de esta porción de lectura que hemos tenido, Pablo pasa a explicar lo que esto significa en la práctica. ¿Cuántas veces decimos nosotros mismos cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios para ponerla en práctica? Bueno, Pablo aquí, en esta última parte del libro de Efesios, está diciendo cómo lo tenemos que llevar a la práctica. En nuestra relación con los demás creyentes de la iglesia, cómo debemos demostrar que estamos en un proceso de transformación en nuestra vida, en el mundo, en la vida familiar, cómo es que somos nuevas criaturas, como solemos decir. Hasta llegar a esta última parte, decía, del libro de Efesios, donde nos hace Pablo notar, a través de los términos que utiliza, que evidentemente no es una tarea fácil y sencilla. Esto de vivir como cristianos. Es que cuando aceptamos a Cristo, estamos cambiando de bando. Pertenecemos ahora a la familia de Dios. Ese es el hecho que da origen a una guerra permanente entre el bien y el mal. Ahora, este es el origen entonces de lo que Pablo quiere aquí definir como una batalla. ¿Por qué utilizamos estos términos? Pablo los está utilizando porque le quiere dar la dimensión que realmente tiene para aquellos que hemos decidido ser cristianos. Porque debemos estar preparados para situaciones extremas. Dios, por medio de Jesucristo, ha derribado las paredes que dividían a los seres humanos. Pero el enemigo está ocupado en volver a construirlas. El enemigo está preparado para sembrar la semilla de la discordia y el pecado para que nos afecte. Por esa razón es que la vida cristiana no es nada fácil y sencilla. Y el que piense de esa manera está creyendo en una fantasía irrealizable. Más allá de los términos que utiliza Pablo en forma figurada, vestirnos para la guerra, es importante que lo tengamos en cuenta, no lo echemos de menos. Es importante que sepamos que es así de serio. Porque así de serio y de peligroso es el enemigo que cotidianamente tenemos que enfrentar. En primer lugar, debemos asumir que estamos entonces inmersos en una guerra. Pero la buena noticia es que Pablo nos dice aquí que nos ha provisto Dios de los recursos necesarios para enfrentarla y para salir victoriosos. Y si desconocemos cuáles son esos recursos y cómo debemos utilizarlos, como dicen los chicos, estamos fritos. En esta última parte, decía, Pablo presenta a la vida cristiana como una batalla.
como una guerra espiritual en la que debemos ir preparados para el combate. Y para eso se nos ha dado los elementos necesarios, los recursos suficientes para defendernos y para atacar. Y para ello hay un enemigo que debemos conocer. Ahora, ¿cómo nos imaginamos nosotros como soldados, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí? Nos imaginamos a esos soldados que están bien vestiditos, que tienen un uniforme perfecto, que caminan adecuadamente, con paso firme, que son prolijos, o tal vez nos ubicamos en referirnos a un soldado de otra manera, como tal vez Pablo aquí está queriéndolo mostrar. Un soldado no va a la guerra así de prolijito. Va preparado para enfrentarse cuerpo a cuerpo con el enemigo. Hay muchas guerras que hoy se llevan a cabo. Y no estamos pensando solamente en las guerras que se llevan adelante con armas. Hay guerras que se llevan adelante por medios informáticos, donde el cuerpo a cuerpo pareciera que no existe. Pablo no se está refiriendo a este tipo de guerras que sabemos que existen y que se llevan a cabo permanentemente, sobre todo entre las grandes naciones. Pablo se está refiriendo a un tipo de guerra, aunque con otro armamento, a la misma que hace más de un año y pico estamos escuchando de Ucrania, con ese dolor que deben sufrir estas personas que están en ese lugar pasando por estas penurias. A ese tipo de guerra se está refiriendo el apóstol Pablo. Y el prepararnos para esos acontecimientos que tal vez no nos damos cuenta, pero que los vivimos cotidianamente con discusiones que se nos dan, que se nos presentan, con problemas que a veces no encontramos la solución. Bueno, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, porque el no hacerlo puede que en nuestra actitud estemos a favor o en contra de Dios, o a favor o en contra del enemigo. ¿Que somos conscientes de esta realidad? ¿Somos conscientes que cuando nos levantamos cada día no sabemos las cosas que se nos pueden llegar a presentar? Como para estar preparados para asumirlas como tales y tener lo necesario para poder sortearlas. Visto así, pareciera que la vida cristiana es una desgracia, ¿no? Qué problema que tenemos. Casi que si no me hubiera convertido era mejor. Pero no es así. Y Pablo también lo viene diciendo en el transcurso de esta carta. Dice Pablo que en los primeros capítulos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice además que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser herederos juntamente con su Hijo Jesucristo. Somos los seres más privilegiados de la humanidad por haber aceptado a Cristo y estar seguros de andar en su camino. Ahora, la realidad es que esto no implica que la vida cristiana sea un hobby de fin de semana, algo que nos gusta hacer los fines de semana. Llama mucho la atención y tal vez las personas que tienen algunos años de esta vida que nos toca vivir, me refiero a nosotros mismos, hablar de algunas décadas atrás, no era tan sencillo encontrar en la calle alguna persona que profesara la fe cristiana. No era tan fácil, no había tanta cantidad. ¿Y ahora qué pasó? Es que sin ánimo de juzgar a estas personas, porque de eso se va a encargar el Señor, ¿qué ha pasado? Es que ser cristiano se ha convertido en una moda. Y entonces hoy en día salimos a la calle y tal vez con cualquiera que nos cruzamos confiese ser cristiano o confiese profesar nuestra fe. ¿Cuántas personas hay hoy en día que tal vez profesan ser cristianos y no lo son? Y me recuerdo lo que Carlos decía la semana pasada en su mensaje. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Saquen ustedes a través de este razonamiento cuál es la iglesia
que mayor cantidad de miembros tiene. Tal vez estamos viendo esta iglesia visible y decimos, mirá qué grande, qué cantidad de cristianos que hay en el mundo. Y tal vez no sea así. Decía que la vida cristiana no es un hobby de fin de semana. No me imagino a un soldado ir a la guerra por un fin de semana. ¿Quién se imagina a ustedes que a alguien le gustaría, dice, bueno, este fin de semana no tengo nada que hacer, me llego hasta Ucrania y tiro unos tiros allí? O a estos países que el hermano debe conocer muy bien, donde hay muchos conflictos de esta naturaleza. No creo que se nos pase por la cabeza eso. ¿Estamos conscientes entonces de los peligros que implica esta guerra? ¿O nos da la impresión de que esta guerra no está más, que ya no existe, porque el diablo y Dios firmaron un acuerdo de paz y se terminó? O como tal vez escuchamos seguramente a algunos predicadores decir, venga a Cristo porque su vida será toda paz. Venga a Cristo porque será toda felicidad. Porque si tiene un problema de salud, será sanado. Porque si tiene un problema familiar, será la antesala al paraíso lo que usted recibirá. Presentan a Cristo como un psiquiatra todopoderoso. Y lo que nosotros tenemos es un gran Salvador. Tengamos claro entonces que cuando hacemos la paz con Dios, esto es, cuando nosotros aceptamos a Cristo, allí comienza un período en el que el enemigo se avasallará contra nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en gloria en su segunda venida y sus enemigos estén por estrado de sus pies. Hasta ese momento será así. ¿Asumimos entonces que estamos librando una guerra? En segundo lugar, si no tenemos presente eso, ¿no? Que estamos en una guerra y vivimos cómodos, tranquilos, sin preocuparnos, estamos en un problema. En segundo lugar, decía, debemos tener en cuenta los recursos que Pablo nos indica aquí tener a mano. Esto nos indica también la peligrosidad del enemigo. Porque no está diciéndonos, bueno, tengan ustedes a mano, bueno, qué sé yo, una lapicera o algo sin importancia. No, nos está dando idea de que los elementos que tenemos que tener a mano son sumamente importantes para enfrentar precisamente un enemigo muy peligroso. Yo no me imagino que para enfrentar a estos enemigos que nos menciona Pablo, nosotros tengamos un armamento que no sea acorde. O ustedes, por ejemplo, si tienen un enemigo débil enfrente, van a salir con armamento poderoso. No me imagino matar moscas a los tiros. Con una palmeta es suficiente. Y al revés, ¿no? También. ¿Y cuáles son estas armas? Qué bueno es que el Señor es tan generoso y nos la da a conocer. El versículo 10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué armas nos da? El poder omnipotente de Dios. ¿Y cuál es este poder? El poder omnipotente de Dios es el que Dios pone a nuestra disposición y que operó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el mismo poder. Dice el capítulo 1, los versículos 17 y 18 de esta carta, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tal vez no nos imaginamos que eso es lo que pone Dios a nuestra disposición para que nosotros enfrentemos al enemigo.
Tal vez pensamos que eso fue solamente para Jesucristo. Él pone a disposición esto, y lo que Pablo está diciendo aquí en este libro es, señores, tengan conciencia de que esto es así. Tomemos conciencia de que eso es lo que Dios pone a nuestra disposición para enfrentar al enemigo. Y Pablo además quiere que sepamos algunas otras cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. O también nos dice cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 2 versículos más adelante, en el 19 y 20, dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Este es el poder que Dios pone a nuestra disposición. Entonces no hay razón para que vivamos una vida cristiana mediocre y derrotada. La lucha es fuerte porque el enemigo es cruel y fuerte y poderoso, pero el poder de Dios es omnipotente. ¿Y qué debemos hacer entonces? Dice la palabra, fortalecernos en Él. Esta es una frase muy linda y que seguramente, como hoy, la habrán escuchado montones de veces o la habrán leído montones de veces. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Esto implica, fortalecernos en el Señor, implica no confiar en absoluto en nosotros mismos. No pretendamos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, porque cuando nos creemos fuertes, cuando nos creemos capaces, es cuando los cristianos somos débiles. Si vamos a pelear esta batalla, no debemos hacerlo con nuestros propios recursos, debemos hacerlo con los recursos que Dios nos provee. Dice el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículos 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Capaz que no pasamos nunca por alguna de estas cuestiones, ¿no? O sí. Pero acá dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, que cuando tengo conciencia de mi debilidad, sé que debo ir a Cristo. Y entonces soy fuerte. El enemigo que enfrentamos es demasiado poderoso y no debemos confiar en nosotros mismos. Muchas veces decimos yo puedo. Tenemos la duda, pero no, yo soy fuerte, yo puedo. Ahí es cuando más débiles somos. Otra cosa que implica esto es orar continuamente. Alguien dijo una vez que la oración del cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Tenemos que reconocer que somos impotentes y que dependemos siempre de Él. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 dice Pablo, orar sin cesar. Ahora, algunos es probable, y yo me incluyo, que no tenemos la capacidad de concentración tan o suficiente como para poder orar concentradamente mucho tiempo. En la biografía de Martín Lutero, él decía que si él no oraba 3 horas al día al iniciar la jornada, el día estaba perdido. Hermanos, mi día está recontra perdido. No sé el de ustedes, pero está perdido. Pero no es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Orad sin cesar. Pablo nos está queriendo hacer ver de que tenemos que tener una actitud de oración permanente.
No me imagino a nadie manejando un auto con los ojos cerrados porque quiere hacer lo que dice Pablo, orar sin cesar. Es cierto que es bueno, saludable y edifica estar un tiempo apartado para Dios, en donde podamos cerrar los ojos y orar a Él y ponernos en comunicación con Él. Pero Pablo está queriendo decir constantemente, porque eso nos ayuda a que podamos enfrentar el día adecuadamente, de que nosotros podamos hacer el trabajo con mayor motivación, evitar discusiones con las demás personas con las que compartimos el día. Comunicarnos con Dios es lo que Pablo está queriendo indicarnos aquí. Hoy utilizamos como un medio de comunicación los celulares, ¿no? Y con los celulares a veces tenemos señal, a veces no tenemos señal. Pero lo peor de todo es que cuando tenemos señal, lo utilizamos generalmente para enterarnos de lo que pasa en el mundo a través de las redes sociales. Para comunicarnos por temas importantes, es muy pocas las veces que lo utilizamos. Hablo por mí, pero me da la impresión de que es el común denominador en todos. Saquen la cuenta a ver diariamente en qué usan ustedes los celulares. Ahora, la oración es el medio de comunicación que nosotros tenemos con Dios. Y no falla nunca, siempre tiene señal. Siempre. Y nos indica Pablo que lo tenemos que usar cuando realmente lo necesitamos, cuando estamos pasando por una necesidad suprema que necesita del auxilio de Dios. Ahora, además de este recurso que Dios nos pone a disposición, como es su poder omnipotente, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Dice vestíos, hermanos, entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Vestíos, ustedes, nosotros, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pone a disposición una armadura. Noten que hay un orden aquí en este pasaje. Dice primero que nos fortalezcamos en el Señor y después nos manda a que nos pongamos esa armadura. Es decir, que hay una responsabilidad de nosotros. Cultivar y poner en práctica la responsabilidad que tenemos de conocer a Cristo, conocer al Señor y conocerlo a través de su palabra. Eso nos va a permitir enfrentar a este enemigo de una manera adecuada. Algunos creen erróneamente que poner toda la confianza en Dios elimina nuestra responsabilidad. Yo confío en el Señor, Él sabrá lo que tiene que hacer. Yo no tengo nada que hacer. Algunos otros tal vez piensan que no existen los deberes cristianos y cuando alguien predica en un púlpito acerca de los deberes cristianos, dice, yo confío en el Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Ya lo hizo todo Él. Para salvarnos, hermanos. Para salvarnos. Pero es nuestra responsabilidad prepararnos, estar atentos, vestíos de toda la armadura de Dios. Nos exhorta Pablo a esto y lo menciona en el versículo 13 y en cada uno de los versículos que siguen en el pasaje que hemos leído. El enemigo que enfrentamos es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Dios puso a disposición su poder omnipotente, su armadura, y también nos hace conocer con qué enemigos nos enfrentamos. Ya por el equipo militar que dice que tendríamos que estar usando, nos podríamos hacer una idea de cuán fuerte es ese enemigo. Pero Pablo no deja nada a nuestra idea, a nuestra imaginación. Él primero dice que quienes no son nuestros enemigos, y después dice quiénes son nuestros enemigos. Él dice en el versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
Esto quiere decir que los creyentes no quiere decir que los creyentes no tengamos conflicto con otras personas. Claro que lo tenemos. Lo que está queriendo decir es que la batalla se está librando en un lugar donde nuestros ojos no ven. Nuestros conflictos no son con mi vecino, con el compañero de trabajo, y mucho menos con el hermano de la iglesia. Nuestra lucha no es contra ellos. Muchas veces puede suceder, seguramente, que estos poderes malignos estén utilizando a estos conflictos, a estas personas para generar esos conflictos, y entonces nosotros, si no tenemos claro esto, tal vez nos confundimos y pensamos que el problema es con fulano y con mengano, pero el problema va más allá. La verdadera lucha es entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y precisamente porque nuestros ojos humanos no ven a ese enemigo, es precisamente peligroso. Hablar de Satanás y los demonios en este tiempo parece escandaloso. ¿Cuántas predicaciones ustedes escuchan de que se habla de Satanás y sus demonios? Muy pocas. Porque eso no atrae. Eso no llama la atención, pero no va a hacer que mucha gente se acerque, ¿no? Prefieren escuchar que todas las cosas sean lindas y agradables a nuestro oído. Pero la Biblia habla de ello. Y nosotros también debemos decirlo. No avergonzarnos, por más allá de que la gente tal vez se burle de nosotros porque lo mencionamos. ¿Saben una cosa? De Louis Pasteur también se burlaba la gente cuando él hablaba de que existían gérmenes. Aún los médicos operaban a las personas en forma descuidada, sin tener las precauciones necesarias en los utensilios que utilizaban, porque ¿qué son los gérmenes? Pero sin embargo, a través de estos utensilios entraban gérmenes a los cuerpos de las personas que estaban operando y muchas de ellas morían porque eran generadas enfermedades. Se burlaban de Pasteur. Como seguramente se pueden burlar de nosotros cuando hablamos de demonios o de Satanás, por ignorancia, como lo hacían con Pasteur en ese tiempo. Pero llegará el momento en que ese mundo espiritual será reconocido y ya será tarde. Cuando Cristo los enfrente en el juicio, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, al fuego eterno preparado precisamente para Satanás, y sus ángeles irán y compartirán la eternidad por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuáles son las características de estos enemigos? Dice que son muy poderosos. Y esto está implícito, como muchas de estas cosas que hemos mencionado, en la misma exhortación que hace Pablo. Dice que tenemos necesidad de utilizar el poder de su fuerza, la de Cristo. Así que evidentemente son muy poderosos. Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, fíjense ustedes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son seres poderosos. ¿Por qué razón? Tal vez no nos damos cuenta y nos preguntamos hoy en día por qué el mundo está como está, ¿no? Pero estos seres poderosos tienen gran influencia en la generación que, por ejemplo, hoy nos toca vivir a nosotros, en la forma de pensar del mundo, en el estilo de vida que llevan los que no tienen a Dios, en sus ideologías y filosofías que conforman el pensamiento del hombre. No se desarrollan porque sí. No es que todo lo que está pasando en el mundo es porque sí. Es porque existe un ser maligno
cruel y mentiroso, a quien la Biblia llama Satanás, que maneja todas estas cosas. Y arrastran al hombre lejos de Dios para conducirlos a su destrucción total. Otra característica que Pablo resalta aquí es su maldad. Pablo le llama gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos tienen gran poder y tienen una sola intención, que no es precisamente hacernos la vida divertida. Nuestros enemigos, la verdad, no tienen ninguna pizca de amor ni de bondad. Disfrazan las verdaderas intenciones que tienen para que los hombres se confundan y piquen, y como se suele decir, muerdan el anzuelo. Y dice además Pablo que son astutos. Esta es la idea de la palabra griega que se traduce en acechanzas. Engaño o trampa para hacer algún daño. Decía recién que Satanás no ataca porque sí, tiene un plan para hacernos caer en pecado, para extraviarnos doctrinalmente, para que hagamos tropezar a otros, para crear divisiones en la iglesia, y hace todo lo necesario para que sea ineficaz nuestro testimonio como cristianos. Y tiene la sutileza de hacernos las cosas tan difíciles que no la podemos discernir, no nos podemos dar cuenta. Mezcla la verdad con el error para que la aceptemos. Cita la Biblia, aunque siempre fuera de contexto. Se disfraza de ángel de luz. Hace promesas que no puede cumplir. Es mentiroso y homicida, dice el Señor también. Así es que, visto de esta manera, pareciera que el panorama que tenemos enfrente los cristianos no es color de rosa, ¿no? Se ve bastante negro. Pero aquí Pablo nos está diciendo que nosotros podemos resistir, y no solo eso, sino avanzar y atacar. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el 13 dice, por tanto, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Además, es que va a haber un día malo, es decir, algo peor. Y para eso Pablo nos está diciendo, velen y estén orando, prepárense, estén siempre atentos. Cuando Cristo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esos son los momentos más difíciles que tal vez nos toque pasar. El problema es que no sabemos cuándo ocurre eso. Por eso es que debemos estar preparados siempre para el día malo. Nunca veremos en una guerra a un soldado que se está poniendo todo ese equipaje cuando está entrando al campo de batalla. Va preparado. Pablo dice entonces que para poder superar ese día malo, siempre que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios, vamos a estar preparados. Siempre que usemos su armadura que Él puso a nuestra disposición. Y siempre que tengamos conciencia de cuál es el enemigo al que nos presentamos. De modo que si podemos encarar el futuro de esta manera, lo haremos con confianza porque Dios sigue siendo Dios. Castillo fuerte y nuestro defensor. No importa qué tan grandes sean las dificultades que se nos presentan en la vida, porque ninguna muralla quedará en pie si lo hacemos, si la sobrepasamos en el nombre de Dios. Para finalizar, quisiera recordarles un pasaje que nos va a ayudar a fortalecernos en el Señor. Y es la exhortación que el mismo Dios le hace a Josué antes de entrar a la tierra prometida.
Todos lo deben saber de memoria. Mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie y finalizamos con una oración. Señor amado, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por la claridad de tu palabra, porque tú llegas a nuestro corazón y nos advierte de todas las cosas. Gracias porque eres generoso y misericordioso para con nosotros. Pedimos tu dirección cada día, Señor, que tengamos presente cada paso que demos en nuestra vida cristiana, que tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Salvador y tú eres quien nos provee del armamento necesario y la armadura necesaria para enfrentar cada día. Gracias porque tú nos amas y has enviado a tu Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar y nos diera la esperanza de alcanzar la vida eterna junto a ti. Bendícenos, Señor, despídenos con tu bendición una vez más y acompáñanos en esta semana de trabajo que va a empezar. En el nombre de Jesús, amén.